Muchas gracias, entonces, permítame comenzar expresando mi reconocimiento a la organización, que solo ha tenido un fallo, invitarme a mí, a mis compañeros de mesa, presentes y ausentes, Germán es un gran amigo, y al señor arzobispo, que creo que me va a presentar un documento que he leído así por encima, y me parece que es muy interesante, el de Un Dios de vivos. Y también a ustedes, a quienes ruego, por favor, que en atención a la velocidad del aforismo de Hipócrates, ars longa, vita brevis, me disculpen si utilizo un guión que no es habitual en mí, estoy sufriendo, estoy tensísimo. Pero para hablar de sed de eternidad, quien tiene sed de eternidad son mis palabras cada vez que me ceden un micrófono. Entonces creo que es mejor que lea en lugar de expresar. Bien, ¿quién no quisiera más tiempo para vivir, para amar, para sentir, incluso para luchar? Pero la inexorabilidad de la muerte frustra este latido que tañe en cada sístole de nuestro corazón y que está presente en cada instancia de nuestro ser, desde el instinto de supervivencia hasta nuestra estructura intencional. Ustedes lo saben mejor que yo, no vamos aquí a hablar de filosofía, pero como cualquier otro viviente, las personas nos sentimos atraídas por el bien y experimentamos una natural repugnancia por el mal. A la fuerza que nos inclina al bien le llamamos deseo, le llamamos amor, y a la desasosegada vigilancia por si lo perdemos le llamamos miedo o temor. Pues bien, también el amor a la vida, en tanto que es un bien superior, está relacionado con el miedo a perderla. Y ese miedo a morir es ya de por sí un anticipo de la propia muerte. Decía Hobbes que el hambre futura nos convierte ya hoy en hambrientos. Y yo diría más, el miedo al dolor es con frecuencia peor que el propio dolor. Por eso el miedo a la muerte no es tanto el miedo a estar muerto, como el miedo a ese estado en que el corazón se nos llenará del máximo temor. El temor a que todo proyecto sea vano, a que sea imposible, a que nuestra vida con sus afanes, con su lucha, con sus celibatos, con su renuncia en el matrimonio, que en el fondo no sea sino un estar para la muerte, a que nunca hayamos tenido otro destino que dejar de ser. El miedo a la muerte se relaciona también con la anticipación del dolor y la angustia o la incapacidad que habitualmente le preceden. Aunque si se mira bien, la muerte implica el final de estas desagradables experiencias. Y la existencia de este final debería hacer presente que el dolor no es algo absoluto, sino algo relativo. Ocurre, creo, y me corrigen ustedes, son teólogos, con el dolor, lo mismo que con el pecado, que contemplado a la luz de la Pascua puede leerse en clave de redención. Feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Por analogía, tampoco el dolor es motivo de tristeza, sino de alivio, cuando se considera retrospectivamente. Por más que su apariencia sea de totalidad y de última palabra, su valor real se desvela cuando es relativizado por una alegría más total y definitiva. No es eso, precisamente, lo que promete el Sermón de la Montaña cuando llama bienaventurados a los que lloran, porque serán consolados. O lo que se proclama en el Apocalipsis a propósito de la morada de Dios con los hombres, donde enjugará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni fatigas, porque lo anterior habrá pasado, porque Él hace nuevas todas las cosas. Esta es la buena noticia del Evangelio, que la muerte ha sido vencida en el amor, por el amor. Y como custodios de este tesoro, no podemos enterrarlo como el siervo negligente con los talentos que el Señor le encomendó, limitando nuestra acción pastoral a la gestión de servicios asistenciales. Perdonen que les hable así. Es cierto que la respuesta inmediata al desbordante amor de Dios es la caridad con el prójimo. Y también que es un mandato. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dando de comer al hambriento y de beber al sediento, vistiendo al desnudo y visitando al que está enfermo o en la cárcel, es a Dios mismo al que tratamos así. Sin embargo, no solo de pan vive el hombre, y le negamos su verdadero alimento cuando nos limitamos a darle lo que nos sacia y nos guardamos para nosotros lo mejor que tenemos, el sentido que la resurrección le confiere al misterio glorioso de la cruz. Sin este sentido, nuestra acción caritativa podría asimilarse a la mundana obsesión por aliviar el sufrimiento, entendido como algo terrible. Obsesión que estuvo presente, por ejemplo, en las asesorías católicas alemanas que en los años 90 del pasado siglo ofrecieron a las mujeres con embarazos conflictivos el certificado que les permitía abortar. Que está presente hoy en la lógica de la eutanasia y en la del aborto de los no nacidos con discapacidades físicas o psíquicas, o cuya existencia frustra sencillamente el proyecto de acaparación superabundante de placer de sus padres. En la cultura de la muerte, el sufrimiento no debería existir, y si no se puede acabar con él, se acaba con quien lo provoca o incluso con quien lo padece. Y es así como por el miedo a la muerte nos sumergimos de lleno en la muerte. No es, pues, la eliminación del sufrimiento, sino una luz que ilumine su sentido, lo que nos pide Cristo en el hermano que sufre. Porque tampoco Él consagró por entero su vida a aliviar los padecimientos terrenales de sus coetáneos. Solo puntualmente, de vez en cuando, curó la lepra, la ceguera o la invalidez de quien se lo pidió.
para hacer visible al resto de los hombres que el sufrimiento no es su fatal destino, para que pudiesen entender que si Dios puede curar, debe tener alguna razón para no hacerlo, un motivo, es decir, un sentido. Y es el sentido el que cura y salva. Pero volviendo a la pregunta sobre la muerte, quizás sea acertada describirla como un destierro, como el más radical y definitivo de los destierros. Permítanme que me salga del guión para decirles que esto lo conozco bien. Yo ahora mismo padezco una enfermedad que no me permitirá llegar a ser un anciano venerable. Y es exactamente así como en un principio recibí la noticia. Por la muerte, en efecto, somos arrancados de raíz de la tierra que nos nutre, de la familia, de los amigos y de aquellos a los que amamos. Morir significa que no acompañaré a mi hija al altar, que no sostendré a mis nietos entre mis brazos, que no volveré a besar a la mujer a la que amo. De hecho, el morir progresivo y consciente constituye un gradual ensimismamiento, un paulatino ir despidiéndonos de los nuestros. Así, cuando el dolor todavía es incipiente, el enfermo encamado siente un interés sereno e inquisitivo por cuanto ocurre detrás de la ventana de su habitación, por el tiempo que hace, por los proyectos que tienen quienes le visitan. Pero cuando el cuerpo rompe su silencio para oficiar como ministro de la fatal expectativa, el enfermo se despreocupa de lo de afuera para centrar su atención en lo más próximo, en lo que ocurre de ventana hacia adentro, en el ritmo del gotero, en la accesibilidad del carrito de la medicación, del timbre para llamar a la enfermera. Llegado al final, cuanto le circunda se desdibuja y su atención se limita exclusivamente a la vivencia interna del propio pálpito, concentrándose en sentir su cuerpo mientras todavía sea. La muerte quiebra, en definitiva, una de las cualidades constitutivas de nuestra naturaleza personal, la relacionalidad. Nos deja solos. Ya podemos estar rodeados en el lecho de muerte. Morimos solos. Si la persona, como tematizan Levinas o Martin Buber, aparece en la relación, si somos con y para los demás, ¿qué será de nosotros cuando nos separen de ellos, cuando nos vayamos o cuando sean ellos los que se van? Nuevamente, hermanos sacerdotes, qué afortunados somos por el contexto de sentido que nos ofrece la fe. Al hacer presente la esperanza en la verdadera patria, la patria celeste, esa que, contrariamente a la terrenal, de la que se quejaba y se lamentaba Ernst Bloch, nunca se vacía de los seres queridos. En cualquier caso, y por más que no sea definitivo, el horizonte del destierro debería ayudarnos a priorizar en nuestra agenda, en nuestras acciones y en nuestras elecciones, el encuentro con aquellos a quienes amamos. Debería animarnos a pagar más por lo que más importa. Y esta reflexión conduce de suyo a otra cuestión que nos aterra de la muerte: la posibilidad de descubrir, cuando ya no nos quede margen, que no hemos aprovechado bien nuestro tiempo, que no hemos acertado con los fines que conducen a la eudaimonía. Situados ante su final y considerándolo en su conjunto, ¿habrá sido nuestra vida un todo repleto de sentido? ¿Se reconocerá en ella una dirección, un criterio, un peso? ¿O por el contrario no habrá sido sino un episodio pasajero en el universo, insignificante y fútil, cuando no errático, y un abúlico deambular en permanente zozobra, arrastrados por nuestras debilidades y por nuestras emociones, en una u otra dirección? La inexorabilidad de la muerte constituye, en definitiva, un interrogante sobre la vida que la precede. Una pregunta que versa tanto sobre el más allá como sobre el más acá. Una pregunta que remite a Dios, pues Él, como decía Hegel, es la garantía de todo pensar. Sin Dios, en efecto, nos quedamos sin palabras para decirnos a nosotros mismos. Sin Dios no hay vida futura y, en consecuencia, no cabe más pensamiento que el meramente estratégico, el que reduce lo bueno a lo útil, a lo conveniente en términos extramorales y muy cortoplacistas. Pero frente a la muerte, límite de la praxis y muro contra el que se estrella todo proyecto, aquello que considerábamos útil desvela su contingencia. La muerte, en este sentido, es el oráculo que desvela la esencia de las cosas. ¿Por qué entonces la escondemos? ¿Por qué la recluimos en los hospitales, ocultándola entre paravanes, pasillos y ascensores clausurados? La ignoramos en los colegios y en las familias, haciéndole creer al niño que no existe, que nunca ha existido, que nunca acontecerá, que somos inmortales. Y lo que es peor, la silenciamos ante el propio moribundo. No le decimos que se está muriendo, impidiendo que se involucre de manera consciente en el episodio más definitivo y decisorio de su biografía. Escondiendo la muerte, con su agonía asociada y su duelo, impedimos también su interiorización, degradándola a un hecho bruto, cuya existencia no contribuye en nada a afianzar un sentimiento real de la vida. La privamos de su contexto de sentido. Para integrarse en un contexto de sentido, las vivencias tienen que ocupar un lugar en el mundo sensible, mostrarse, ser representadas sobre el escenario de la vida real. El mismo Cristo, en su pasión, representó su rol,
recitando en la cruz el Salmo 22, que expresa de manera trágica el clamor del siervo sufriente ante una muerte injusta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al hacerlo comprometió su existencia misma, sin estrategia de inmunización alguna, sin descontextualizar el guión, sin vivirlo como una farsa. Representó su rol sin fingimiento, padeciéndolo, admitiendo que la muerte era algo que ocurría en contra de su voluntad. Dios mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Y así, representando su rol en la pasión, aprendió sufriendo a obedecer. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En cualquier caso, el miedo a la muerte pierde fuelle cuando lo ritualizamos. A lo largo del tiempo, cada cultura ha encontrado su modo de hacerlo, a través de la danza, el canto, el requiem, la pintura y el arte funerario en general. También a través del luto y el llanto de las plañideras. Y se exorciza definitivamente cuando interiorizamos la muerte y la integramos en un contexto supratemporal, cuando la remitimos al cielo. Contexto, hermanos, que no es el asidero de nuestra psicología abatida que busca consuelo, sino un natural desvelamiento, un hacerse real de lo real, un traer a la conciencia lo que supimos de manera inconsciente desde siempre, que no nacemos para morir, que moriremos para vivir. Para el creyente, y yo ahora doy testimonio de ello, el diagnóstico de muerte, el diagnóstico fatal, es sobre todo un despertar. La voz del amado que llama yace presente nuestro hondo anhelo del cielo, del descanso prometido tras la dura batalla. A las rudas semanas, decía Goethe, felices fiestas. ¿Pero cómo podré descansar si ya no seré?, se preguntan vuestros fieles. Sabemos, en efecto, que nuestra naturalidad biológica, en tanto que exterioridad estructurada, se extingue con la muerte. Y también que con ello desaparece la persona, cuya naturaleza inemórfica es unión sustancial entre el cuerpo y el alma. Pero en la medida en que no es material, el alma persiste tras la muerte, no como un ser personal, porque ni percibe ni siente. ¿Cómo podría el alma percibir y sentir sin la materialidad de quien percibe y siente? ¿Existe acaso, se preguntaba Aristóteles, la forma curva de la nariz sin nariz? Pero sí pervive como estructura intencional, como anhelo, y de algún modo lo explicaré después en el diálogo, como garantía de resurrección. Resurrección que restablecerá nuestra condición pluridimensional en una existencia libre del temor a la muerte, libre de la inquietud por autoconservación. La esperanza en la resurrección, por tanto, nos eleva por encima de lo contingente, nos aporta clarividencia, nos fortalece interiormente y nos ennoblece. Pues quien sabe que la muerte solo es tránsito, solo es una puerta, puede abstraer de su propia vida y señorear sobre ella. Y esto le capacita, por ejemplo, para ofrecer sacrificialmente su vida, para entregar su dolor por amor, como un acto de amor. Y al hacerlo, no son las consecuencias del dolor las que vuelven sobre él, sino las consecuencias del amor con el que se entrega. Nuestro darnos hasta el extremo se torna luz y no tinieblas, vida y no muerte, sentido y no zozobra. Y se cumple así, estoy terminando, lo que promete el Evangelio. Que quien busca en este mundo su vida, la generación del keep smiling, nuestros jóvenes, de la sonrisa permanente, del no dejes de sufrir, la del hombre tardomoderno, infantilizado por la sobreprotección, incapaz de posponer la gratificación y de entregarse esforzadamente a la consecución de metas arduas, ese que ama tanto su vida la perderá. Porque vivirá en un estado de permanente insatisfacción, frustrado, y porque no pudiendo finalmente soportar el drama de la enfermedad terminal, crónica o incapacitante, o el de su psicología herida, terminará de rodillas suplicando a su médico un veneno mortal, o directamente suicidándose, o anhelando dejar de ser humano y vulnerable para convertirse en otra cosa, como pide el transhumanismo. Pero quien entrega sacrificialmente su vida, quien la pierde por amor, ese la encontrará, pues cuanto más se entregue, más amará, y cuanto más ame, más vivirá, y lo hará para siempre, porque el amor es Dios. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, y ciertamente es también nuestra experiencia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Urguete. Yo, aparte de escucharle y quedándome con ganas para las sucesivas fases de esta sesión, he estado rezando para que le dé tiempo a llevar a su hija al altar. Y nos habla a continuación el profesor Adrián Pradier, que viene de fuera, pero está en su casa. Es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, está especializado en estética y teoría de las artes, que es uno de los motivos centrales de la invitación que le hemos dirigido.
porque queremos que nos hable de aspectos de la belleza, el arte, bueno, ya lo hablará él. Al terminar sus estudios de doctorado, se incorporó al equipo docente de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León en el 2006, donde imparte clases de estética, de pensamiento filosófico y teoría de la historia de las artes del espectáculo, y ocupa en esa institución diversos cargos de responsabilidad. Entre el 15 y el 20 fue profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja. 100.000 alumnos tiene esa universidad. Entre el 16 y el 20 fue también profesor asociado al Departamento de Filosofía Estética de la Universidad de Valladolid y desde el 20 profesor ayudante doctor. Es miembro del Grupo de Investigación de Artes Escénicas, ARES, de la Universidad de La Rioja, del Grupo de Investigación reconocido también, Ciencia y Arte en Filosofía, así como del Grupo de Investigación reconocido, Estética y Arte Contemporáneo, de la Universidad de Navarra, y del Grupo Estético de Estética y Teoría de la Universidad de Salamanca. O sea, y ese es el segundo motivo por que le hemos invitado, se lo reparten y se lo rifan varias universidades, y seguro que nos ayuda. Bueno, pues ¿qué desearía yo aprender hoy del profesor Adrián Pradier? Yo creo que una reflexión sobre la belleza, porque tiene mucho que ver con la sensibilidad actual y tiene mucho que ver con las malas interpretaciones de la belleza que nos alejan de lo que anhelamos. Profesor. Muy bien, muchas gracias por tan generosa presentación y sobre todo por la invitación. Muchas gracias a don Jesús por su amabilísima invitación y bueno, espero no aburrirles mucho y sobre todo no transmitir la idea de que cuando hablamos de belleza hablamos de frivolidad, porque muchas veces es lo que a veces parece, ¿no? Aunque tengo que confesarles que no sabía cómo empezar esta reflexión cuando me invitaron ahí hace unos meses ya. Y entonces había una mujer hermosísima por mi casa, que casualmente es mi mujer, y entonces, bueno, pues se lo pregunté, le dije, no sé cómo abordar esto porque me vienen demasiadas ideas y no sé cómo afrontarlo. Entonces me dijo, ¿y por qué no hablas de tu hijo? Digo, mira, pues es una buena opción. ¿Y eso por qué? Pues mire, les voy a contar una experiencia que afortunadamente termina bien, aunque también empezó bien. Recuerdo que cuando fuimos a realizar la ecografía de las 12 semanas, ustedes sabrán que hay una famosa prueba, que desde entonces me he enterado de que en algunos casos es controvertida, que es el test combinado bioquímico ecográfico del primer trimestre, también conocido como el triple screening o la triple trisomía y demás. Bueno, consiste en la estimación de las probabilidades de que el feto esté afectado por síndrome de Down o por otros síndromes ciertamente complicados, como el síndrome de Edwards o el síndrome de Patau, y cada uno de ellos recibe por su correspondiente terminología técnica, trisomía 18, trisomía 13 o trisomía 21 en el caso de síndrome de Down. El riesgo se calcula ajustando el riesgo de estas patologías por edad materna, marcadores ecográficos y niveles bioquímicos en sangre materna en el primer trimestre. Es decir, que arroja cierta solvencia, cierta seguridad. En nuestro caso, las pruebas arrojaron un valor que se consideraba de alto riesgo para trisomía 21, es decir, para síndrome de Down. Y lo primero que nos dijo la ginecóloga, me dijo mi director espiritual, reza mucho por ella, lo primero que nos dijo fue, tenemos que programar una amniocentesis para no perder tiempo en caso de que queráis interrumpir el embarazo. Es decir, en la primera noticia que nos dan sobre nuestro hijo, ya nos invitan a matarlo. Tan sencillo como eso. Bueno, se pueden imaginar la cara con la que se quedó mi mujer, la cara con la que me quedé yo. Bueno, fue una cosa, lo que debería haber sido un día de júbilo, pues la verdad es que fue una cosa marcada por la tristeza y por la desesperanza. Entre otras cosas, porque uno siempre da credibilidad a quien tiene delante cuando cree que es un profesional. Y en cierto modo, claro que sí. Bueno, a mí de allí saqué dos conclusiones. La primera de ellas fue una cosa que me llamó mucha atención y fue que el índice siendo que es verdad que son porcentajes muy bajos, tanto en un caso como en otro,
pero lo que me llamó la atención fue que el índice porcentual conforme al cual la amniocentesis podía derivar en un accidente, es decir, en una muerte del feto, era mayor que la posibilidad de que el niño tuviera un síndrome de Down, partiendo de la base de que nosotros tampoco considerábamos que fuera una cosa a eliminar de la ecuación. Por lo tanto, básicamente nos decían, es preferible matar, es preferible interrumpir el embarazo a que la cosa siga adelante, al riesgo de que salga mal. Claro, se pueden imaginar, nosotros teníamos la cabeza de, pero bueno, no, esto es como una cosa terrible. Y la segunda fue, y esta ya vino después, hablando con mi mujer justamente, a la que le pedí permiso para hablar de estos temas, porque al fin y al cabo pues, no dejan de ser temas privados, pero bueno, que creo que pueden venir bien para esta reflexión. Y la segunda reflexión, que también comenté con Ricardo Piñero, que me han dicho que estuvo aquí la semana pasada, pues fue justamente esto, ¿no? Y me dijo Ricardo, es que el mundo no tolera la belleza. El mundo no tolera la belleza. Claro, lo cual puede parecer extraño, porque automáticamente tenemos la cosa de pensar que ciertas patologías van acompañadas de una serie de elementos importantes, como uno de ellos va a ser justamente la fealdad, lo feo. Y ahí es donde comienza justamente mi reflexión, que espero que no empiece de una manera muy densa. Yo me dedico a estética y teoría de las artes. Para quienes no estén familiarizados, es un área de conocimiento que básicamente se ocupa del aparecer de las cosas a la sensibilidad. Es decir, cuando nos dedicamos a estética, posamos nuestra atención en el modo como las cosas se nos aparecen y el modo como este parecer nos afecta. Y uno de esos modos es la belleza. Yo creo que hay un texto vital para nosotros. Me decía un colega, dice, hombre, pero eso no es de estética contemporánea, es de estética religiosa. Digo, bueno, pues el texto es de 1999. Un texto que seguro que ya habrán reconocido ustedes, que es la Carta a los artistas de Juan Pablo II, que es un texto en el cual se habla precisamente sobre la belleza. Es verdad que más sobre el arte, pero también sobre la belleza. Y es un poco el que guía mi intervención de hoy. Yo les recomiendo, que seguro que lo conocen, la edición que dirigió en 2006 María Antonia Labrada, y que, bueno, reunió un grupo de especialistas y van desgranando cada uno de los parágrafos en una clave justamente de estética. Y allí decía Juan Pablo II, simplemente recuerdo lo que ustedes ya saben, retomaba una larga tradición filosófica que se remonta hasta los griegos, como no, y decía finalmente, la expresión sensible del bien, así como el bien, es la condición metafísica de la belleza, y la belleza es justamente esa expresión sensible. Claro, ahí resuenan los ecos de Platón, resuenan los ecos de Plotino, resuenan los ecos de Pseudo Dionisio Areopagita y de tantos otros. Dicho de otro modo, allí donde hay bien siempre habrá belleza, y allí donde hay belleza auténtica, allí está justamente el bien. Desde antiguo la búsqueda del bien se ha entendido como la búsqueda en simultaneidad de la belleza, búsqueda de que, de nuevo con el Santo Padre, es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una invitación, y esta es un poco la idea sobre la que quiero hacer girar mi intervención, a gustar la vida y a soñar el futuro. Me ha gustado justamente la intervención del profesor Burguete, precisamente porque introducía esta idea de soñar el futuro, es decir, de que la muerte se presente como una posibilidad para anticiparnos a ello, para soñar el futuro. Y eso está bien. El mundo se presenta en el modo de una belleza inconmensurable. Allá donde miremos hay belleza, decía Pseudo Dionisio Areopagita, ecos sensibles de la acción de Dios. ¿Cuáles son las amenazas frente a esta belleza? Yo detecto fundamentalmente tres, que están ligadas con el tema que nos ocupa, pero me voy a centrar solamente en la primera de ellas, que sería la reducción materialista de la belleza, y que es justamente lo que tiene que ver con una cosa que le pasó a mi hijo cuando nació. Y es que todo salió bien, pero mi hijo tiene la oreja derecha, tiene el cartílago que no se le terminó de cerrar. Y yo siempre le digo, a mí es mi oreja favorita, porque la demás me parece que es igual a la de todo el mundo. Y entonces mi hijo está orgulloso porque sabe que es mi oreja favorita. Claro, al final recuerdo que me dijo, bueno, lo dijo desde el corazón y así hay que entenderlo, ¿no? Pero me dijo un familiar cercano, me dice, bueno, oye, peor podría haber sido lo otro. Digo, bendito sea Dios. Bueno, entonces, claro, esto me llevaba a pensar en esa oreja, en ese nacimiento, en lo que nos habían dicho, y en cómo, sin embargo, siempre esa oreja sigue siendo un problema, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué es un problema? Si a mí me encanta. Yo no creo que sea solamente porque soy su padre, al contrario, precisamente porque soy su padre me tendría que disgustar esa oreja, ¿no? Y ahí es donde entra el reduccionismo, la reducción material de la belleza. Les prometo que no me alargo mucho. Y tiene que ver con la deformación de la imagen humana
en aras de una persecución impenitente de una belleza sensible. Dicho de otro modo, si erramos el tiro o si se erra el tiro, y esto lo veo con muchísima frecuencia con mis alumnos, con mis alumnas, tanto en filosofía como en arte dramático, si buscamos erróneamente una belleza sensible, una belleza corporal, al final justamente lo que estamos haciendo es expresar un anhelo, y eso ya lo decían los antiguos, un anhelo de trascendencia, pero que lógicamente se puede truncar, se puede quebrar precisamente por una mala búsqueda. Lo vemos a diario, personas que dedican dinero, esfuerzo, trabajo, tiempo, emoción e ilusión a intentar mantener su propia condición material para generar una imagen, para mantener una imagen cuya razón de ser radica en ser, en realidad, como decía Juan Pablo II, expresión sensible de otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Ya ha hablado el profesor Burguete de ello, el cuerpo. El cuerpo sometido a la corrupción, sometido a la muerte, sometido a los estragos de la vida. Si nosotros buscamos fijar la imagen, una imagen determinada, sacrificamos la materia y al mismo tiempo también la posibilidad que tiene la materia de ser ocasión de trascendencia. Y yo me acordaba aquí yo me dedico a estética y en particular a una cosa que está muy mal vista en las universidades públicas, que es o en la universidad, por lo menos en la Universidad de Valladolid, que es la estética medieval, pensamiento estético medieval, al que le dedico cierto tiempo. Y me acordaba precisamente de San Bernardo y en concreto de los textos que tiene, de las homilías que tiene en torno a la Virgen María. Y allí justamente San Bernardo yo creo que nos da la clave. Es verdad que, claro, San Bernardo no podía decir que la belleza de la Virgen era una cuestión baladí, una cuestión que no tenía importancia. Pero al mismo tiempo es verdad que en el siglo XII existe una tensión, que creo que todavía existe, entre la renuncia a la belleza material, en este caso a la belleza material de María, o al menos a su apreciación estética, y la exaltación de su belleza moral, lo que implica en definitiva el desarrollo de una estética psicológica o de una estética espiritual. En este sentido creo que es muy interesante la solución de San Bernardo. En realidad yo creo que la solución parte de la distinción entre adoratio y veneratio, entre adoración y veneración. Si nosotros adoramos una determinada manera de ser en el mundo, volvemos al punto anterior, si nosotros adoramos una determinada manera de ser en el mundo, o sea, corporal, material, en beneficio de una imagen, que sin embargo, una imagen que choca contra el propio ser del cuerpo, que está destinado a la corrupción, buscamos lo imposible. Si fuera posible, yo hace tiempo que tendría pelo, pero es imposible, es absolutamente imposible. Y sin embargo vemos cómo hay personas que, vuelvo a repetir, dedican tiempo, dinero, esfuerzo, su propia felicidad a machacar la condición material de su propia humanidad para intentar mantener una imagen, cuando en realidad su propia imagen les está diciendo, me estás distorsionando, porque, pongamos por caso, tienes 65 años, ya no tienes 25 años y en consecuencia, ¿por qué no me dejas ser libre? ¿Por qué no liberas esta imagen que también es bella, que también puede ser bella? Buscamos fijar lo eterno cuando en realidad erramos la estrategia, precisamente porque la belleza invita, y decía justamente San Juan Pablo, a gustar la vida y soñar el futuro. Lo que hay que hacer es celebrar la belleza del ser humano en cada momento, sabiendo que es otra cosa la que lo funda, pero también soñar el futuro. La belleza no es algo, por lo tanto, a mí se me ocurre, que dependa de un momento, una materia, como si la vida fuera o se pudiera resumir simplemente en fotos fijas. La belleza depende, en suma, de su propia liberación. Y yo creo que San Bernardo justamente es lo que hacía, cuando él decía que la belleza de María es en realidad el efecto perceptible de una disposición suprasensible. No lo decía así, claro, pero vamos, venía justamente a decir esto. La belleza de María es translúcida. ¿Por qué? Porque siempre se ve, porque hay una disposición moral que es la que hace, la que aflora que María sea efectivamente bella, es decir, bella desde el punto de vista también sensible. Claro, si yo me pongo en la piel de mi hijo me preguntaría, ¿también cuando era mayor? Dice, cuando era mayor sobre todo, porque ya sabía lo que era ser madre, porque ya sabía lo que era ser la llamada, porque ya sabía lo que era justamente haber recibido la Anunciación y porque supera todo eso, porque al final fue acogida por los discípulos de Cristo, en fin, toda la historia que ya conocemos, ¿no? Solamente si somos capaces de liberar la imagen es cuando precisamente la forma humana se declara como algo que efectivamente insiste por aflorar,
persiste en ese afloramiento y subsiste con independencia de lo que hagamos nosotros. Vuelvo a la oreja de mi hijo. A mí sí me encanta la oreja de mi hijo. Es porque es una oreja en la cual brilla con mucho más fulgor la idea de oreja humana que la que podamos tener cualquiera de nosotros. Sencillamente porque es una oreja que intentó justamente ser forma, intentó conformarse. No lo consiguió del todo, pero sin embargo funciona perfectamente. Es un poco la belleza, por ejemplo, yo se lo intentaba explicar a mis alumnos, aunque la verdad es que no tuvo mucho éxito la explicación, pero se lo intentaba explicar a mis alumnos entre algunos sí, cuando les decía que hay belleza, por ejemplo, yo tengo un primo que tiene una condición de parálisis permanente. Y claro, muchas veces pues, es verdad que a quien no sabe de esa situación pues sorprende y causa cierto rechazo. Pero yo siempre le digo, cuando le veo, digo, qué guapo estás, cada día estás más guapo. Y me decía un día su madre, dice, pero no le digas eso. Me lo decía un poco de broma, digo, pues es verdad. Y ella sé por qué, porque en el intento que hace mi primo, se llama Tomás, en el intento que tiene Tomás de sonreír, ese es el modo como esa condición material sometida a corruptibilidad, sometida a la muerte, es el modo que tiene, sin embargo, la forma de hacerse presente y de liberar una imagen que en última instancia no deja de ser un eco sensible del amor que me tiene mi primo a mí y en última instancia del amor que le tiene Dios a mi primo. Por más que sea una manera, a veces es verdad que en los malos momentos difícil de entender. Bueno, yo me podría alargar, pero es que si no me voy a pasar de tiempo. Les agradezco mucho su atención y bueno, confío en que podamos ampliar algunas ideas. Muchas gracias por su atención. Señor arzobispo, don Enrique Benavent, me da muchísima vergüenza presentarle a usted yo, pero en fin, como estamos en un ambiente más bien académico y no pastoral, pues sí, que recordar las cosas, pues viene bien. Él estudió los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Moncada, no había llegado todavía el actual rector, que está por ahí detrás, hace ya un poco más de tiempo. Asistió a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, donde obtuvo la licenciatura en Teología. Es doctor por la Gregoriana en Roma. Es profesor de Teología Dogmática de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, desde el 93, profesor de la sección de Valencia del Instituto Juan Pablo II y para estudios sobre el matrimonio y la familia, desde el 94, director del Colegio Mayor San Juan de Ribera, una institución Burjasot, Valencia, y desde el 99, y después decano, presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y decano o director de la sección de la diócesis de esa facultad. Y a partir de aquí, yo creo que algunos, por ejemplo yo, le hemos acompañado en todo lo que voy a decir ahora. Y hemos rezado por usted desde hace tiempo. Por ejemplo, yo estuve, cuando usted fue ordenado sacerdote, ahí en el Paseo de la Alameda, Juan Pablo II, inolvidable no solo para usted, sino para todos, el 8 de noviembre del 82. La primera visita de Juan Pablo II a España. Y después fue obispo auxiliar de Valencia en el 2004, allí también rezamos. Después nos trasladamos a Tortosa, cuando tomó posesión de Tortosa, en el 13. Es una pequeña anécdota. Como íbamos muchos curas de aquí, de Valencia, íbamos tempranito, había una cosa de estas de alcoholemia. Y entonces un guardia civil andaluz me paró y me dijo, ¿pero usted ya ha pasado por aquí? Y que no he pasado. Pero que sí, que usted ha pasado. Bueno, si quiere me pone el aparato ese, pero yo creo, le dije, yo creo que se lo tiene que poner usted porque ve doble. Bueno, pues el 10 de octubre
fue nombrado, lo vamos a celebrar enseguida, arzobispo de Valencia del 2022 y tomó posesión el 10 de diciembre del mismo año. O sea que llevamos mucho tiempo rezando por usted. Muchas gracias. Con mucho gusto. Espero que continúen rezando mucho tiempo más. Yo siempre que le veo, bueno, siempre, alguna vez, recuerdo aquellas palabras del Señor a San Pedro, alguna vez se lo he comentado. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Ahora ya de mayor, otros te ceñirán la agenda, el horario, y te llevarán donde no querrías ir. No es literal porque es pastor y quiere estar con su gente, pero sí que entre todos le llevamos un poco de Herodes a Pilatos, como a su maestro. Y a veces poniéndole al borde de la bilocación, como esta mañana mismo que tenía 2 actos. Por eso, a las 10 y el otro a las 11. Y además a 100 metros. Así. Por eso valoramos, aparte de su claro pensamiento, su presencia esta mañana entre nosotros. Bien, muchas gracias, don Jorge, y encantado de volver a participar después de bastantes años en estos diálogos de teología. No es la primera vez que he participado en estos encuentros, medio conferencia, medio diálogo, medio encuentro sacerdotal. Y para mí, pues, volver a participar en este encuentro, pues es también una alegría y os agradezco la invitación. Bien, cada uno habla de la cosa como Dios le da a entender, ¿no? Los obispos, estos últimos años, hemos publicado algunos documentos que tienen que ver con la vida y con la muerte. Con la vida y con la muerte, por ejemplo, los 2 últimos documentos, yo diría que son documentos que afectan a cuestiones de actualidad de vida eclesial. El documento Sembradores de Esperanza, que publicó la Comisión Episcopal para la Vida, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. O también, otra pequeña nota, la vida es un don, la eutanasia un fracaso. Estos son documentos que se aprobaron o que se publicaron cuando la aprobación de la ley de eutanasia. Pero después, la Asamblea Plenaria del Episcopado Español publicó un segundo documento. Una instrucción pastoral, que el trabajo previo de preparación lo hicimos entre la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y la Comisión Episcopal de Liturgia. Un Dios de vivos. Instrucción pastoral sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias. Esta es una instrucción pastoral aprobada por la Asamblea Plenaria del Episcopado. Aparentemente son 2 temas distintos, ¿no? Aparentemente, la cuestión de la eutanasia, que es una cuestión moral, pero claro que es una cuestión, en definitiva, que afecta al final de la vida y que tiene que ver, evidentemente, con la esperanza cristiana. Y este documento, que estaba más orientado en un primer momento a la celebración cristiana de las exequias, pero que el documento, si lo leen, va más allá de la celebración cristiana de las exequias. En el fondo, aunque aparentemente son 2 temas un poco distintos, hay, a mi modo de ver, un nexo que los une. Y el nexo que los une es un elemento de nuestra cultura que, en el fondo, modela la manera de pensar y de vivir de muchas personas. Y es que actualmente estamos en una cultura que ha perdido la noción del carácter sagrado de la vida como primer don y más importante que Dios da a todos los hombres, a todos los seres humanos. Claro, cuando se pierde
esa noción del carácter sagrado de la vida, que es el primer don que Dios nos ha regalado. El más importante, pero no el definitivo, porque si Dios nos ha dado el don de esta vida, es porque quiere darnos el don de una vida en plenitud. Dios sería un Dios cruel si nos hubiera dado esta vida sabiendo que esta vida tiene una fecha de caducidad. Si Dios nos ha dado el don de esta vida, y es el don de esta vida con nuestra manera de ser. El ser humano es un ser finito, pero curiosamente es un ser finito que tiene un anhelo de lo infinito. Esa es la gran contradicción que vive el ser humano, ¿no? Yo creo que fue Henri de Libac, en su obra El misterio del sobrenatural, el que lo formuló precisamente con estas palabras, porque quería reformular la tesis que había formulado en su obra Sobrenatural en un lenguaje más escolástico, en un lenguaje moderno. En el fondo lo que viene a decir es, el hombre es un ser finito, pero es un ser finito con un anhelo infinito. Y esa es la paradoja del ser humano. Esa es un poco la terrible contradicción y la causa, en definitiva, de todo lo que el ser humano vive ante el horizonte de la muerte, como un horizonte que por una parte le despierta una ansia de una vida plena, pero también como un horizonte que le plantea unas preguntas ante las cuales el hombre no puede huir. En el fondo lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? En la Constitución Gaudium et Spes. El hecho de la muerte hace que el hombre se plantee las preguntas más radicales de su existencia. Porque el hombre que tiene ese deseo de infinito, ante el horizonte de la muerte, se encuentra ante un enemigo del que no puede huir. Está ahí y no podemos huir. Y además ante un enemigo que es más fuerte que nosotros. No le podemos vencer con nuestras propias fuerzas. En el fondo no sabemos ni cómo ni cuándo, pero todos sabemos que a todos nos llegará la hora de la muerte. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sabemos que es un hecho que acontecerá. No podemos huir. Y por tanto, y además, no lo percibimos ni lo vivimos como algo agradable, sino que la muerte se nos presenta como un enemigo del que no podemos huir. Y por tanto, eso hace que el hombre se plantee las grandes preguntas que afectan al sentido de su vida, al sentido de su existencia. Porque por una parte el hombre experimenta la inexorabilidad de la muerte y por otra parte experimenta un deseo de vida. Y el deseo de vida que experimenta el ser humano no es solo el deseo de que se acabe el dolor, sino porque si no, pues bueno, con la muerte todo dolor se termina, sino que el deseo que el hombre tiene es el deseo de una vida en plenitud. Porque también experimentamos lo que dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi. La esperanza del hombre no es que esta vida se prolongue indefinidamente, porque en el fondo todos sabemos que hay muchas personas para las que esta vida no es vida, porque viven en unas condiciones que en un momento determinado todos podemos experimentar a un enfermo que sufre mucho que dice, esto no es vida. Esta vida no es vida, porque no es la vida que anhelamos, no es la vida para la que el hombre ha sido creado por Dios. Entonces estamos viviendo, en el fondo, aprobación de leyes como la eutanasia y
ciertas actitudes con las que se afronta la muerte en el momento actual, lo único que revelan es que hay una pérdida de la noción del carácter sagrado de la vida, y cuando se pierde esa noción del carácter sagrado de la vida, se seculariza la vida y se seculariza también la forma de afrontar la muerte. Y esto es también un elemento que en este documento, Un Dios de Vivo, los obispos abordamos. ¿Cómo se vive hoy la muerte? ¿Cómo se percibe hoy la muerte? Está claro que se ha producido una profunda transformación en la vivencia de la muerte y en la manera de afrontarla, en la cultura que nos rodea en las últimas décadas. Por ejemplo, cada vez es más frecuente el número de personas en los que en su horizonte vital no entra la inquietud por la salvación. Eso era una pregunta que antes siempre las personas, la pregunta fundamental de la vida era la pregunta por la salvación. Hoy la gente no se pregunta por la salvación, sino que se pregunta ante el hecho de la muerte, no es me salvaré, no me salvaré, sino ¿tendré una muerte que no tendré dolor? Esa es la pregunta fundamental. La pregunta por la salvación ya ha desaparecido del horizonte vital de muchas personas. Antiguamente en la espiritualidad cristiana, eso se lo leí al cardenal Ratzinger. ¿Cuál era la espiritualidad cristiana ante la muerte? La inquietud cristiana ante la muerte. Una muerte en gracia. Hoy, ¿cuál es la inquietud fundamental? Una muerte sin dolor. Claro, es una inmanentización, una secularización de la manera de morir, que es en el fondo la consecuencia de haber perdido ese sentido sobrenatural de la vida como don sagrado de Dios. Y entonces por eso se explica la eutanasia, todo intento de huir del dolor. Algunas personas ni siquiera quieren pensar en ella, evitan estar cerca de los enfermos, especialmente de los enfermos terminales. Algunos la viven como la llegada al final de un camino. Otros eluden los interrogantes que el hecho de la muerte debería llevar a formular, disimulando su dramatismo. Cuando acontece en circunstancias dramáticas, catástrofes o pandemias como las que hemos vivido, vemos actitudes de generosidad, de servicio, de solidaridad, que muestran lo mejor que hay en el corazón del ser humano, que dignifican a las personas, pero se ofrece ayuda psicológica, pero se evita la cuestión de Dios, la cuestión del sentido, que es lo que pasó. Y todo eso pues ha llevado también a cambios en el modo de celebrar las exequias. También, en el fondo, el modo de celebrar las exequias es la expresión de la actitud que se tiene ante la vida y ante la muerte. Eso es muy... Todos pensábamos que en esta secularización que estábamos viviendo, en el fondo permanecerían las exequias como expresión de la fe cristiana más auténtica. Pues no. Hoy cada uno se diseña las exequias según sus gustos y según sus medidas. En ciertas zonas, en Cataluña, me comentaron un día los párrocos de Reus, cuando se acabe el tiempo me avisas, Jorge. Los párrocos que, como los sacerdotes se negaban a ir a los tanatorios, las empresas funerarias han preparado a sus figurantes que hacen ceremonias de despedidas a gusto del consumidor.
Y bueno, y ahora vas a los cementerios y también, ¿no? Antes veías una cruz, hoy si era cazador, ves a un cazador allí cazando, si era buscador de rovellons, ves allí a unas setas, y un poco las aficiones se reflejan también en las lápidas sepulcrales que cada vez vemos más en los cementerios. También eso ha influido dentro de la Iglesia. También. Porque hoy nos encontramos ante creyentes que viven una incoherencia. Una incoherencia. Creyentes que dicen que son creyentes y que no creen en la vida eterna. También se da. Y pues bueno, ¿qué fe es esa? ¿A qué te lleva esa fe? Porque la vida eterna, creo en la vida eterna, que es el último artículo del credo, no es simplemente el último artículo del credo. Una lista de verdades y dice, bueno, la última es que creo en la vida eterna, ¿no? Es la meta a la que me llevan todas las otras verdades del credo. Porque si yo, después de creer en que Jesucristo ha resucitado, va y resulta que no creo en la vida eterna, ¿no? San Manuel Bueno y mártir, pues ¿para qué me sirve la fe en Cristo resucitado? Si es una fe que no me lleva a la meta de la fe. Porque la meta de la fe es la vida eterna, ¿no? Es las preguntas bautismales, ¿no? ¿Qué pides para tu hijo? La fe. ¿Y qué te dará la fe? La vida eterna. Claro, si al final la vida eterna, la fe no me lleva a la vida eterna, ¿para qué quiero creer? Es una cosa absurda, ¿no? O también incoherencias dentro de la vida de la Iglesia, ciertamente, o confusiones doctrinales dentro de la vida de la Iglesia. Ciertamente hoy no podemos caer en el rigorismo extremo con el que se vivía el horizonte de la muerte y del juicio hace unas décadas. El dies ira, dies irae, creo que prácticamente ha desaparecido de la liturgia de difuntos. Pero todo esto ha sido sustituido también por la difusión de ciertas creencias o de ciertas doctrinas, como la salvación automática por decreto para todos, con que la identificación o la unión de la muerte y de la resurrección, de la unión de la muerte, de la supresión del estado intermedio, evitar que o pensar que la resurrección del cuerpo no es un elemento esencial en la fe cristiana, que eso también está unido a ciertas interpretaciones de la resurrección de Jesucristo, según las cuales la resurrección del cuerpo no sería un elemento esencial en la fe en la resurrección de Jesucristo. Yo creo que aquí hay todo un mundo de una manera distinta de afrontar la vida, de una manera distinta de afrontar la muerte, y que todo esto está teniendo pues todos unos retos pastorales que los obispos hemos querido afrontar en este documento titulado Un Dios de vivo. Y bueno, ¿y como respuesta qué? Pues proponer la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia en este documento son 3 puntos. Primero, el fundamento de la fe en la resurrección futura, que no es otro que la fe en la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo hay que entender la resurrección de Jesucristo? Porque si no entendemos, si la fe en la resurrección de Jesucristo se modifica, se altera, en el fondo todo esto tiene consecuencias en la fe en la vida eterna. No son 2 cosas que se puedan separar. La fe en la resurrección de Jesucristo como acontecimiento histórico y trascendente,
como un acontecimiento histórico porque ha ocurrido en un lugar, en un determinado momento de la historia, pero un acontecimiento trascendente porque la resurrección de Jesucristo no significa una vuelta al estado anterior a la muerte, sino el paso al Padre, la ida al Padre. Y el Señor ha entrado en una dimensión de eternidad y se deja ver como aquel que está vivo, pero como aquel que está vivo en Dios. Después, la fe, creemos en la resurrección de la carne, eso es fundamental en la fe cristiana. El Concilio Vaticano II, si ustedes leen el documento y si después en el diálogo hay que matizar alguna cosa, pero si no creemos en la resurrección de la carne, no creemos en la salvación de todo el hombre. Y eso es fundamental en la fe cristiana. Desde los santos padres afirman la realidad de la encarnación. ¿Por qué? Porque lo que no ha sido asumido no puede ser salvado. Y si el Hijo de Dios ha tomado una carne humana, es porque quiere la redención de la carne. Y creemos en la vida eterna. La vida eterna que no es una prolongación indefinida de esta vida, sino que hay una plenitud a la que todos estamos llamados. Y solo proponiendo la verdadera fe, se propone y se vive la verdadera esperanza. Todos tenemos experiencias de cómo la muerte se ha hecho cercana en nuestra vida. Y todos tenemos experiencias de cómo cuando una persona vive en la fe de la Iglesia, puede vivir en la esperanza cristiana. Hoy les voy a dar una anécdota, ¿no? Ya que todos han hablado de anécdotas, les voy a decir yo. Hoy hace 10 años que a mi madre le diagnosticaron un cáncer de pulmón. A ella que no había fumado ni un cigarrillo en toda su vida. Y esta tarde, en vísperas, está el Salmo 26. A mí me dijeron la noticia hoy, hace 10 años. Y era miércoles también. Y en vísperas está el Salmo 26, que termina con estas palabras. Sé valiente, no tengas miedo, confía en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, sé valiente. Eso, en ese contexto, eso es una llamada a vivir en la esperanza en el Señor, más allá de las dificultades de la vida. Y mañana se lee un texto de San Agustín, que estamos leyendo esta semana en la liturgia de las horas, sobre la oración, que es la carta a proba. Estamos leyendo estos días ese pequeño tratado de San Agustín, por cierto, pequeño tratado que el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi retoma para hablar de la esperanza de la vida eterna. Y hay una cosa que a mí, claro, estás en este ambiente y es una cosa que a todos los años cuando me aparece es como si revivieras aquello. Y San Agustín dice que no desfallezcas en la oración. Porque aunque a veces tienes la impresión de que Dios no te da o no te concede aquello que le pides, que no desfallezcas, que no pierdas la esperanza. Porque si Dios no te da lo que le pides, es porque quiere darte bienes mayores. Y esa es la esperanza cristiana, en definitiva. Y eso es lo que nos sostiene en la esperanza. Y eso es lo que nosotros vemos cuando vemos una persona que sufre, una persona que tiene fe y que, bueno, sabe que el dolor forma parte de su vida, pero no por ello pierde la esperanza en Dios, porque sabe que Dios, si no le da lo que le pides, y un enfermo que le pide a Dios, pues que le cure, ¿no? Es lo normal, ¿no? Pero siempre con esa esperanza de decir, si Dios no te da lo que le pides, es porque quiere darte bienes mayores. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Y me he pasado ya del tiempo.
en esta metodología, digamos, vendría lo de juzgar. Yo, más que juzgar, lo que le pediría a los ponentes es que se interrogaran ellos o aportaran ellos cosas a los discursos de las otras personas. Falta don Germán Cerdá, ha mandado su intervención, que saldrá publicada en la eventual publicación de esta jornada, y él insiste, entre otras muchas cosas, en la actitud negativa ante la muerte debido fundamentalmente al miedo al sufrimiento, ¿no? El miedo al sufrimiento. Luego está el consumismo, todas estas cosas, pero el miedo al sufrimiento. Y ese querer esconder la muerte es olvidar, como decía Pascal, vosotros estáis embarcados. ¿Eh? O sea, esto la gente no lo puede soportar. Y un pensador italiano decía, Petronilli, decía con amargura, es que no somos sino paquetes y muestras sin valor que el médico de partos expide para la sepultura. Claro, sin Dios esto no hay quien lo... Entonces surgirán, después de este diálogo en la mesa, surgirán muchas cosas. Haremos un parón después de este pequeño diálogo entre ellos, 10 minutitos o así, y a continuación tendrá la palabra el público. Y acabaremos, yo espero que como a la 1 o así. Señores. Ahora es cuando comienzo a ser peligroso. Claro, porque ahora no leo, ahora la sed eterna de mis palabras sale. Qué bien me lo he pasado, cómo he disfrutado y cuánto he aprendido. Gracias a los dos. Yo estaba acordándome, y ahora me lo ha recordado mucho Jorge cuando decía eso de estamos embargados, de Pascal. Qué suerte, qué bien estar embargado. Embargados. Sí, no, pero embargado. Estoy embarcado hacia y embargado. Mi vida está ya tasada. Y yo estoy encantado. ¿Pero por qué? Porque la vida que llevo, en el fondo, está muy sometida a mi primer Adán, al primer hombre. Es la vida del pecado. Decía Sófocles, me encanta, dice, quien anhela prolongar su vida más allá de lo debido, siempre será a mis ojos un ilustre mentecato. Pues claro, los años hacinados solo van engendrando dolor, etcétera, etcétera, de un texto precioso. Y yo veo que es ahí donde estoy. Y yo lo que necesito es empezar, lo anhelo profundamente, empezar la vida que me ha dado el segundo Adán, que me ha dado Cristo. Cuando hablamos del sentido, cuando empezó usted a hablar del anhelo del cielo, pero no el prolongarme simplemente, no el seguir viviendo. Bien, en cambio, yo esto es lo que quería presentar ahora. ¿Qué le pasa al hombre contemporáneo? Miren, yo soy profesor en biotecnología, soy tutor en biotecnología. Mis alumnos estudian biotecnología porque quieren vencer a la muerte, porque quieren curar el cáncer, quieren acabar con el Alzheimer, quieren etcétera, etcétera. Esta es su obsesión y están dispuestos además por este buen fin, pongo comillas, a pasar por cualquier medio. Se hace lo que sea necesario hacer. Claro, yo veo esto y me planteo, ¿qué es lo que en el fondo este alumno está demandando? Lo que en el fondo este alumno está demandando es incluso que dejemos de ser humanos para poder ser eternos. Pero esa eternidad no es eternidad, sino que es perpetuidad. Es perpetuidad. Miren, hoy la clave, donde se está invirtiendo más capital de riesgo en Silicon Valley, donde se está invirtiendo más dinero, es precisamente en las ciencias transhumanistas. Imagino que esto lo tendrán ustedes claro. Yo quiero que sepan cositas que estamos haciendo aquí. Cositas que estamos haciendo aquí. Un señor de apellido vasco, pero nacido en Albacete, que trabaja en Murcia e investiga con los chinos, Izpisua, ha llegado Juan Carlos Izpisua, a hibridar células madre humanas, después ya ha utilizado IPS modificadas, pero en principio utilizaba material de células embrionarias para introducirlas dentro de embriones o fetos avanzados de animales de granja. ¿Al objeto de qué? De crear quimeras, enormes granjas de animales que contuvieran células que por ser células madre son células totipotentes, se duplican siguiendo su propio material genético, que crearan células humanas dentro de un nicho ecológico de un animal,
para poder solventar cualquier problema del tipo pues, trasplante de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con el objetivo de curar la muerte, el sufrimiento y de retrasarlo, estamos dispuestos a crear un ser humano y romperlo para introducirlo dentro de un animal de granja. Cuando justo Aznar, que está en el cielo, protestó por esto, ningún estamento de los que esperábamos le defendió, solo los movimientos animalistas que dijeron, pobre vaca. ¿Eh? Esto fue así. Pero es que quiero que sepan más cosas. Quiero que sepan más cosas. Todos ustedes tienen como yo un teléfono móvil. Y todos ustedes, como yo, trabajan con el ordenador. Imagino que alguna vez habrán bajado a reprografía y habrán dicho, ¿me escanea este documento? Que tengamos un escáner que nos escanee un documento se debe a la obra de Raymond Kurzweil, que es el ingeniero jefe de Google. El ingeniero jefe de Google se hizo ingeniero informático porque su padre murió prematuramente. Y él pensó que era terrible la muerte. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? ¿Saben qué es lo que está intentando? Junto con Yumai, Bocanegra y otros proyectos. Quiero que lo sepan, por favor, porque es que es ahí donde está la ciencia. Están intentando escanear la matriz sináptica del hombre, están intentando captar toda la información por todos los medios a través de la convergencia NEBIC, nanotecnología, biotecnología y biomedicina, ciencias informáticas y de la información, recoger toda la información acerca de cómo reaccionamos, cómo pensamos. Mire, le voy a poner el ejemplo más sencillo. Esto es lo que quiere hacer. La persona que más he admirado yo en esta vida es mi padre. Mi padre no tenía estudio alguno, ninguno. Yo vivo rodeado de doctores y catedráticos. Ninguno sabe la mitad que sabía él. Ni la mitad. Mi último recurso, a quien acudía siempre cuando ya no sabía qué hacer. Cuando mi padre se murió, me quedé sin último recurso, ya no tengo a quien acudir. Exactamente igual que Raymond Kurzweil. Y si, propone él, yo hubiera podido escanear su matriz sináptica, es decir, saber cuando él recibía una información, cómo la manejaba y por dónde iba saliendo sus reacciones y sus palabras, la convirtiese en lenguaje digital, en lenguaje informático y lo convirtiera en un software. De tal forma que yo en una app de mi teléfono móvil pongo la app Papá. Lo grabo en vídeo para que él entre y me diga, hola hijo, ¿cómo estoy? Grabo todas las tonalidades de su voz y voy alimentando ese software con nuevas informaciones. Papá, has tenido un bisnieto. Papá, se ha casado tu nieta. Papá. Ahora llega el problema y yo solo tendría que apretar el botón para que saliese la imagen de mi padre con su voz auténtica, yo le planteo el problema, se pusiera en marcha todo un sistema digital que recrea su inteligencia y me diera la respuesta que me daría mi padre. Perpetuidad digital. Díganme si esto no es demoníaco. Díganme si esto no es terrible. Y termino. ¿En qué estamos trabajando? Oxford. Todo el mundo quiere que sus hijos vayan a estudiar a Oxford. En Oxford está el filósofo más relevante últimamente de la filosofía analítica, Julian Savulescu, que además es médico. En Oxford es considerado un dios, un icono. Todos le siguen. En Oxford, Julian Savulescu propone el principio de beneficencia procreativa, que habla de la obligación moral de los padres, por lo que decía usted, de traer al mundo el ejemplar más feliz, el ejemplar más perfecto en términos de felicidad. Y, por tanto, la reproducción natural, Gattaca, ser hijos de Dios, deja esto a la providencia, al azar. La única forma sensata de reproducirse es después de haber pasado un test a los padres para ver que están capacitados para criar a un hijo, el Estado decidirá, es crearlos in vitro, hacer un análisis de neuploidías para decidir cuál tiene más posibilidades de no estar enfermo, porque se supone que los no enfermos son más felices. Decías, con buen criterio, que salió la cosa bien y tu hijo nació sin síndrome de Down. Bien. Pero no te voy a decir enhorabuena, te voy a decir bien. Porque la persona que más admiro yo en este mundo tiene síndrome de Down, se llama Paula. Y tiene todas las perfecciones de las que yo carezco. Todas las perfecciones humanas que yo no poseo. La inocencia, la capacidad perpetua de perdonar, la ilusión, la inocencia. Todo aquello que yo quisiera llegar a ser algún día, lo tiene ella. Es mejor que yo. Ojalá yo fuese ella. Si la felicidad es el estado de aquel por quien te cambiarías, decía William Hart, yo quisiera ser ella. No sé si me estoy explicando. Bien, me estoy yendo de tema. Pues lo que propone Julian Savulescu es que ese niño habría que no dejarle nacer, para dejar nacer a uno más perfecto, sin defecto, porque los que no tienen enfermedad son felices, como si los ricos no se suicidasen. Y termino con este, porque este lo tienen que saber. ¿Saben quién es Peter Singer, no? Esta criatura delicada, como una flor de alelí, que cuando habla cantan los jilgueros, defendiendo los animalitos. Y que defiende el principio de reemplazo, conforme al cual tendríamos que hacer igual que los animales. La leona, cuando mama,
Cuando da de mamar, si hay una leona, un cachorrito que no, se le aparta y se le elimina, porque los importantes son el resto. Propone que si unos padres tienen como proyecto vital tener 2 hijos y uno les nace con un defecto, el Estado debía financiar su eliminación para que pudiesen tener 2. Lo que estoy diciendo suena fatal, ¿verdad? ¿No es el aborto de los discapacitados antes de que nazcan? ¿No es la eutanasia? ¿No es decir que el enfermo no vale, que el enfermo no sirve? ¿No es decir que los sufrimientos presentes son terriblemente malos? Miren, yo me voy a morir como ustedes. Igual ustedes se mueren antes que yo. Pero es verdad que a mí me han dado un billetito que dice que tampoco me entretenga demasiado, que las cosas están ahí. ¿De acuerdo? Sinceramente, el anhelo del cielo, y ustedes lo saben, lo he intentado explicar antes, lo he hecho bastante mal, no es algo que yo me he tenido que autoimponer después de un discurso, es algo que me ha brotado con absoluta naturalidad, que siempre ha estado ahí. Que no hemos sido hechos para esta vida, yo creo que ustedes lo comprenden perfectamente. Y lo he entendido siempre porque yo amo profundamente a mi mujer. Y el amor me dice que existe la eternidad. No puedes amar a alguien para siempre y pensar que un día dejará de ser, que nunca ha existido, que nunca fue. Esto lo explica muy bien Lewis en El sentido del dolor. Y yo esto lo he entendido perfectamente porque antes de estar yo así fue mi mujer quien estuvo así de enferma. Y cuando la vi lo pensé, bien, me están cortando y con razón, lo han visto como es un peligro, luego hablamos de más cosas. Bueno, pero yo te digo... A ver, ¿esto funciona? Sí. Yo te digo que tengo un amigo que también tuvo ese aviso de su no lejana muerte y cuando pasaron muchos años le decíamos, has hecho ridículo, no te has muerto, hijo. O sea que... Pues yo quería decirle a don Enrique qué cara pondría ante una tumba que a mí me conmovió, en la que ponía, he amado, he sido amado y sigo amando, en comparación con las cosas que estamos oyendo. Bueno, pues no sé qué cara pondría, pero al menos me alegraría, ¿no? Porque ahí hay... Bueno, al final es lo fundamental en la vida, ¿no? Sentirse amado por Dios, haber respondido a ese amor amando. En el fondo, ¿qué personas son las que más capacidad tienen para amar? Las que se sienten amadas, porque en el fondo... Cuando uno se siente amado, se despierta en él una capacidad para responder al amor. Y saber que ese amor es al final lo que permanece, que es lo que dice San Pablo, ¿no? Todo pasará, pero el amor es lo que permanece. Yo pienso, en el fondo, ¿para qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a la vida por un acto de amor y hemos sido llamados a la vida para amar, ¿no? Y eso es al final lo que da sentido, y lo que da la felicidad al ser humano, incluso en medio del dolor. En medio del dolor, cuando una persona, incluso una persona que está en una enfermedad terminal y que lo sabe, no la vive igual si se siente amada que si se siente sola. En el fondo, el sufrimiento que acompaña la muerte o la enfermedad es un sufrimiento que se ve agravado, que se ve, yo creo que al final lo más grave no es el sufrimiento físico, sino muchas veces ese sufrimiento se ve agravado cuando una persona lo tiene que pasar en soledad, sin sentirse amada por sus familiares, y eso es al final... Habría que ver, ¿no?, un estudio psicológico de los que piden la eutanasia, por ejemplo. ¿Qué experiencia humana hay detrás? ¿Es solo la experiencia humana de un miedo al sufrimiento que parece que si hubiera cuidados paliativos no tendría por qué existir ese miedo al sufrimiento hoy? ¿O en el fondo es el miedo a tener que afrontar ese momento desde una soledad más absoluta y más radical? No sé, eso. Cada persona es un mundo y no tenemos que juzgar a las personas
pero sí que a veces hay que ver qué se esconde detrás de ciertas peticiones o de ciertas actitudes, ¿no? ¿Alguna cosa más? Luego tendremos un rato para la intervención de la gente. Ahora paramos un momentito. Si don Enrique quiere, como han pasado las 12, podemos rezar el Ángelus antes. Y en 10 minutos estamos de vuelta para preguntas o consideraciones. El tema no era la eternidad, pero a mí me ha gustado mucho cuando Enrique ha hablado de la perpetuidad. Y entonces, me parece que efectivamente lo que el mundo anhela es la perpetuidad. Y, claro, bajo la premisa de sin sufrimiento, sin fealdad. ¿Y cuál es el gran problema? El cuerpo. Porque el cuerpo es el que puede sufrir y es el que puede transformarse en algo feo. Entonces, hay que eliminar el origen del problema. Hay que eliminar el cuerpo. Debería estar pensando, ¿no?, que todo esto está en la raíz del tema del cibor, del tema del transhumanismo, de la ideología de género. Y entonces, frente a todo eso, ¿cuál es nuestra misión? Recuperar el cuerpo. Entonces sí me gustaría, desde la antropología, desde la estética, desde la teología, desde la fe, ¿cómo podemos ayudar al mundo a recuperar el valor del cuerpo? Porque me parece que esta es la clave de ahí, porque si es la gran objeción, ¿cómo podemos nosotros restaurar, ¿no?, la belleza del cuerpo? Acaba de desvelarse algo para mí. Yo creía que don Raúl Navarro me quería, pero no me quiere en la cárcel, porque hay una cámara ahí grabando y me acaba de tocar un tema, que es un tema que procuro contar en petit comité, del que algo sé, pero en petit comité. El tema de la ideología queer, la ideología de género, y en el fondo ese dualismo insoportable que hace creer que nosotros somos esa instancia etérea que vive dentro de un cuerpo que es una cárcel. Que alguien nace en un cuerpo equivocado, que yo soy como me identifico y siento, y cosas por el estilo que años trabajando en un hospital nunca vi entrar nada dentro de ningún cuerpo y nunca salir cuando moría. ¿Cómo se puede evitar esto? Mira, lo tenemos, Raúl, perdona que te tutee por la amistad, muy difícil. Yo lo hago desde mi clase de antropología siempre que puedo, y es volver un poco a los inicios. Los chavales, la gente joven y el mundo de la ciencia en general ha perdido el norte absolutamente. Antes hablábamos en el café de que esto lo anunció Nietzsche y no lo supimos escuchar. Ojalá en lugar de solo quemar sus libros hubiésemos anticipado la promesa. Hemos matado a Dios. Y cuando hemos matado a Dios hemos dejado al hombre sin su sol, sin su orden, sin quien pueda conducirlo. Hemos vaciado el mar. No entendemos nada. Nos roza el soplo del vacío. Los chavales se han creído a Sartre. Hoy vivimos las consecuencias, la convergencia de varios sentimientos. Uno de ellos es el existencialismo. Ningún Dios me creó, ningún Dios me juzgará. Soy pues libre, libertad absoluta y pura indeterminación. Sin embargo, me encuentro con dos grandísimos obstáculos para ser absolutamente libre. El primero es mi propio cuerpo. Yo quisiera estar sano, pero estoy enfermo. Quisiera ser alto, pero soy bajito. Quisiera ser joven, pero soy viejo. Quisiera ser mujer, pero soy un varón. Pero como estamos también en el mundo de la tecnificación, del positivismo, del dato empírico, de la racionalización, también tengo la técnica para poder modificar esto. Entonces, si mi cuerpo es el obstáculo, mi ser en sí, pero yo soy realmente mi ser para sí, mi ser interior, mi autodeterminación, mi conciencia, mi sentimiento y mi anhelo, yo puedo utilizar todas las herramientas para modificar mi cuerpo. Por eso hoy, por favor, yo me gustaría que participaseis del escándalo que yo siento. Cuando le estamos diciendo a prepúberes, un puber es cuando es un niño 10 años, cuando es una niña 8, que basándose en su propio sentimiento, sin ningún tipo de diagnóstico, puede pedir que se le aplique una medicación que bloquee su pubertad. Que no tenga la regla, que no le crezca el pene, que no tenga barba, etcétera, etcétera. Todo es por el sentimiento afectivo emotivista, hipersensible, de que somos nuestro mundo interior y de que el cuerpo es un enemigo. El segundo enemigo para Sartre era el otro es mi infierno.
Tu mirada me objetiva, me dice quién soy, me da datos, me sitúa en el espacio y en el tiempo. Solo podemos, y perdonad y acabo ya porque sé que me están mirando, tienen razón, solo podemos dar testimonio como lo dio Cristo, desde el martirio. Decir la verdad en todas partes, decirla bien fundada, estudien, por favor, estudiar mucho y hablar con muchísimo amor, porque no son personas, no hay maldad en las personas, hay una profunda oscuridad, están fuera del foco, han perdido el norte, necesitan nuestro testimonio y nuestra verdad. Cuando yo estaba en Roma estudiando, hicieron una serie, 10 debates sobre los 10 mandamientos. Participaba un obispo emérito de Ravenna, que se llama Tornielli. Sí, creo que aquello, que el hombre tenía... No recuerdo, sí. Era, bueno, era muy mayor, ya era emérito y después lo hicieron cardenal porque alcanzó una popularidad, ¿no? Por otra parte, hay una idolatría del cuerpo, también hay en nuestra sociedad, pero claro, no del cuerpo que se me ha dado, sino del cuerpo que yo me quiero construir a mí mismo. Y por esa idolatrización del cuerpo, al final acabo destruyendo mi propio cuerpo. ¿Cuántas personas toman productos químicos, gente que va a los gimnasios, que en el fondo aman su cuerpo, pero en el fondo lo aman o lo odian? Porque en el fondo se están haciendo un daño irreversible a sí mismos. Por una parte hay una idolatría del cuerpo, pero una idolatría del cuerpo entendida en un sentido un poco materialista. En el fondo, esa idolatría del cuerpo revela una pérdida de lo que es la fe, de lo que es el sentido del ser humano, los valores propios de la persona humana, y en el fondo acaba destruyéndose a sí mismo. También hay, ciertamente, muchas veces, pues eso, una no aceptación de la propia corporeidad, que eso todo es, en el fondo... Hay un libro que dice, nadie nace en un cuerpo equivocado. No sé si lo han leído, es muy interesante, porque además está escrito en un lenguaje que se entiende perfectamente. Pero en el fondo toda persona también nace en un cuerpo equivocado. Porque en el fondo dice, bueno, ¿quién está contento totalmente consigo mismo? Pues incluso esos atletas o esos que van a los gimnasios, que cuidan tanto su cuerpo, nunca acaban de estar contentos consigo mismo. Lo que está claro es que lo que hay es me da la impresión, como una vivencia un poco de idolatría de la propia corporeidad, que no sabe si es idolatría o desprecio de la propia corporeidad. Pero sí, hay también eso, no sé si... Yo me he acordado de Aristóteles, que creo que es bueno acordarse de vez en cuando de los abuelos, ¿no? Mi abuelo sabía mucho también, y en este caso, pues Aristóteles creo que daba la clave del asunto. Hay una distinción que él establece en el libro de la física al respecto de cuáles son las acciones humanas orientadas justamente a hacer que nuestra vida sea mejor, y él distingue entre dos. Dice, el arte, el concepto de técnica, que recuerden ustedes que tiene una amplitud mucho mayor que la que tenemos ahora, pues él distingue entre dos cosas que podía hacer, y además lo decía muy claro cuando la naturaleza decía adinatei, es decir, la naturaleza no es capaz, pero no porque ella misma no sea capaz, a la naturaleza nunca le falta nada, sino porque hay ciertos obstáculos que dificultan el telos hacia el cual está dirigida, ¿no? Y entonces ella hablaba de dos posibilidades, de epitelein o de mimeomain, o sea, de completar lo que la naturaleza no puede llevar a cabo, o efectivamente imitar a la naturaleza. Y yo creo que la clave justamente para explicar desde el punto de vista estético todos los desmanes que se pueden llevar a cabo en nombre de una falsa belleza radica justamente en una lectura perversa del concepto mimeomai, o sea, de ese concepto de imitar a la naturaleza. Porque claro, si nosotros decimos, en cualquier ámbito, daría igual el ámbito de la ideología de género aplicada a la intervención sobre el cuerpo o a cualquier otro ámbito, pero si nosotros decimos, yo voy a imitar a la naturaleza
puesto que efectivamente veo que la naturaleza es mucho más bella, por lo tanto yo la voy a imitar en su apariencia externa. Dice, claro, pues Santo Tomás nos lo diría muy claramente. Dice, no has entendido absolutamente nada de qué va el asunto, porque además Santo Tomás añadía esa cláusula clave, ¿no? Dice, ars imitatur naturam, y a continuación, in sua operatione. Claro, es decir, en su operación, en el modo como la naturaleza lleva a cabo las cosas, que siempre es atendiendo a un fin que conocemos de antemano. En consecuencia, imitar la apariencia externa de la naturaleza, en el caso, por ejemplo, de lo que ha comentado, por ejemplo, el profesor Burguete, pues claro, nos puede llevar a violentar la naturaleza precisamente por no un mal conocimiento de los fines, sino directamente una ilusión de los fines porque no se acomodan a lo que sentimos. Nadie duda de que son personas que lo pasan mal, qué duda cabe. Pero, como decía justamente también nuestro compañero en la mesa, no podemos ser únicamente asistencialistas en el peor de los sentidos, ¿no? Por lo tanto, claro, yo creo que desde el punto de vista estético ahí está la respuesta. Es decir, podemos imitar la naturaleza, claro que sí, cuando hay problemas. Lo que no podemos es suprimir la naturaleza o violentar la naturaleza. Ojalá estuviera el profesor Cerdá, porque seguramente hablaría de los cuidados paliativos como aquello que los cuidados paliativos, soy lego en la materia, pero por lo que he podido leer y estudiar por mi cuenta, no buscan suprimir el sufrimiento porque no se puede suprimir el sufrimiento. Como su nombre indica, lo que buscan es paliar aquello que la naturaleza tiene que hacer forzosamente, que es justamente indicar al cuerpo humano que algo no va bien. Y ese es el fin de la naturaleza. Ahí lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a imitarla también, y por eso es muy distinto esta falsa idea según la cual, sobre todo en medios de comunicación, se suele, bueno, y en redes sociales, que eso es una jungla, se suele mezclar la idea de los cuidados paliativos con el encarnizamiento terapéutico. Oiga, mire que no, que son cosas completamente distintas. Básicamente, conforme a Aristóteles diríamos, porque los cuidados paliativos operan siempre de conformidad con la naturaleza, mientras que el encarnizamiento terapéutico justamente va contra la propia naturaleza en esa idea de perpetuidad de la materia, ¿no? Por lo tanto, a mí se me ocurre que desde el punto de vista estético la clave estaría en esta mala interpretación o en esta mala lectura perversa justamente de nuestro modo de dirigirnos a la naturaleza. Por la pregunta que me hacía Raúl, el qué podemos hacer, yo voy a decir una cosa, que es que generalmente los filósofos nos organizamos congresos de filosofía, los médicos congresos de medicina. Y claro, yo es que de filosofía, pues ya me he leído a Aristóteles unas cuantas veces, entonces me lo vuelven a interpretar de otra manera y me lo cuentan y le dan mil vueltas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es informarnos justamente de lo que no sabemos, que es donde el mundo está. Si queremos ayudar a los chavalitos que están en la ideología de género, yo os lo digo de corazón, sacerdotes, os lo digo de corazón, hay que leer a Judith Butler, hay que leer a Paul Beatriz Preciado, hay que leer a la gente que les crea opinión, que les dice cosas que están erradas, ante las cuales tenemos respuesta. Entonces nosotros hablamos de oído, pensamos que la ideología de género es mala, y oímos una conferencia y alguien nos dijo que estaba muy mal, y salimos a saco a empezar a decirles cosas, y ellos sienten que somos el enemigo, nos situamos frente a ellos. Pero detrás de ellos hay una herida profunda. Lo que hay que ver es quién les ha engañado, desvelar la mentira, ponerlos en el foco de la luz. Entonces, por eso yo os invito a que leáis de verdad a estos teóricos para ver dónde está su error. Sé que había algo más, pero da igual, ya está. Gracias. Y luego una cosa que le preocupa por la clase médica, digamos, que es, le llaman, usando el término de otro pensador, la expropiación de la muerte. El que uno, cuando está en esa situación, son otros los que en el hospital deciden, en el tanatorio después, en el duelo también, y el hombre pues está expropiado. Son decisiones que además muchas veces las toman personas que no están éticamente formadas. Y que van a heredar. Bueno, me refería también a los médicos, que conste. Muy bien. ¿Preguntas? He entendido, o sea, he oído todo menos la primera pregunta. ¿Cómo podemos educar en la belleza? Es una buena pregunta. Si estuviera en mi facultad de Valladolid le diría, asistiendo a mis clases. Pero como no es el caso, pues me voy a permitir primero aprovechar para recomendar dos lecturas que yo creo que
es verdad que la lectura filosófica también en estética además de manera especial, cuando es de alto nivel filosófico suele ser de difícil digestión. Pero es verdad que hay autores que han logrado un equilibrio, en este caso además son o maestros o amigos o ambas cosas. Entonces yo voy a recomendar primero 2 lecturas y después voy a intentar hacer una aproximación. Uno de ellos es el libro de mi director de tesis, justamente, amigo y muchas cosas, de Ricardo Piñero. Es uno de sus últimos libros, que se llama, de los múltiples que se pueden leer, pero yo creo que este está bien porque es breve, porque es rápido, tiene un tono ensayístico muy agradable, que se llama El arte de mirar la trascendencia de la belleza. Está publicado en la editorial Palabra. Y ahí justamente nos habla, ¿no?, de un tema, él siempre está hablando sobre lo mismo, a efectos prácticos, y de cómo el encuentro con la belleza siempre es básicamente un encuentro que solicita una mirada especial, una mirada específica, es decir, una actitud previa. Y en segundo lugar, un texto de Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en Valladolid, aunque bueno, escribe de muchas cosas y además con especial solvencia y me voy a permitir el lujo de decir con elegancia literaria, un texto que se llama Sobre la belleza humana. Fíjense que es muy finito, donde hace una reflexión sobre la belleza humana muy, muy, muy interesante. Y bueno, donde hay algunas de las ideas que he traído de aquí pues resuenan, ¿no?, en este libro. En relación a su pregunta, que claro, que yo creo que es la pregunta clave, ¿no?, que es una pregunta que se hacían, especialmente se le hicieron en la Ilustración y en el periodo del romanticismo alemán, hasta el punto incluso de que alguien llegó a proponer una educación estética, como era Schiller, un filósofo que es de mi particular devoción. Yo creo que, para empezar, educar en la belleza significa decir lo que no es la belleza. Entonces yo creo que el primer punto de cara a nuestros alumnos o de cara a las personas que de vez en cuando se dejan caer por las iglesias, yo creo que lo primero que hay que hacer es distinguir entre lo que es la belleza y lo que es agradable desde el punto de vista sensorial o es satisfactorio desde el punto de vista funcional. Es decir, la belleza, el problema que tiene es que es un concepto que cada vez más está sometido a un proceso de devaluación muy en la línea de lo que ha mencionado Su Excelencia en relación a precisamente cuando decía al no preguntarnos por la salvación, pues claro, huimos del dolor y en consecuencia profanamos, ¿no?, en el sentido estricto del término, todo aquello que tiene que ver con la muerte, todo aquello que tiene que ver con el modo de enfrentarnos. Pues es curioso porque la belleza está sometida exactamente a este mismo proceso, pero además desde hace algunas décadas. Dentro de un par de días yo asisto a un congreso en Navarra que gira en torno a una nueva propuesta teórica que tiene muy buena pinta, así de primeras, hasta que uno se da cuenta de que dice, bueno, es otra estrategia más de devaluar la belleza, pero al mismo tiempo de salvar una cierta trascendencia. Y es lo que se llama la estética de lo cotidiano, que consiste en una especie de estética de la belleza no es un hecho extraordinario. Esta siempre la pieza clave es esto. La belleza no es un hecho extraordinario. La belleza es un modo de darse las cosas entre muchos otros. Oiga, mire, eso no es así. Se está usted enfrentando desde hace más de 2300 años a toda la historia del pensamiento y toda la historia de la teología, en la cual se está diciendo que la belleza siempre es un hecho extraordinario. Extraordinario. Que algo sea extraordinario no significa que sea excepcional, ¿no?, que es un poco es una diferencia, ¿no? Y entonces, claro, pero claro, parece como que molesta. ¿Y eso por qué? Porque en el momento en el que nos preguntamos por qué la belleza es extraordinaria frente a cualesquiera otro tipo de reacciones en sentido estrictamente estético, automáticamente nos tenemos que preguntar por preguntas de orden ontológico, es decir, esencial. ¿Qué es la belleza? Y en el momento en el que nos preguntamos qué es la belleza y nos damos cuenta de que es algo distinto, es una categoría estética distinta a todas las demás categorías estéticas, automáticamente surge una respuesta clave, que no la inventan los ingleses en el siglo XVIII, sino que ya la anticipaban los propios autores clásicos o el propio Evangelio en aquel versículo que a mí me encanta acerca de la belleza de los lirios del campo, ¿no?, de los lirios del campo que nada desean y sin embargo ahí están, ¿no? A saber, el elemento clave que distingue a la belleza de todas las demás categorías estéticas es justamente el desinterés. ¿Qué es desinterés? No es indiferencia. Que es el elemento
que define justamente el concepto de ágape en las cartas paulinas, como podrán ustedes, como seguramente confirmarán todos ustedes. Por tanto, ¿cómo educar? Me parece a mí, yo es lo que intento hacer en clase. Es verdad que me miran raro, mis alumnos, muchos me miran raro, pero lo comentábamos antes el profesor Burguete y yo, pero otros es verdad que dicen, esto sí. O sea, hay otra posibilidad de amar, hay otra posibilidad de encontrarse con la belleza. ¿Cómo educar estéticamente? Educando en el amor. Porque el amor sí que lo conocen. O sea, el amor lo conocen, aunque solo sea porque todo el mundo cacarea sobre el amor. Y en el momento en el que uno establece esas distinciones entre un amor basado en la querencia, frente a un amor basado en el deseo, frente a un amor basado justamente en el desinterés, que es básicamente en la entrega al otro, simplemente en aceptarlo, en acompañarle, y en si te deja, pues de vez en cuando aconsejarle, pues automáticamente te das cuenta, y es una cosa muy curiosa, que la relación con la belleza es exactamente lo mismo. Y ahí coinciden autores tan dispares como San Basilio o Kant, en esa misma idea, ¿no? Por lo tanto, más que preguntar cómo, yo diría, ¿por dónde? Por el desinterés. Bueno, por el desinterés. Dejando claro, porque en el momento en el que a un alumno de filosofía o de teología, y me imagino que a un seglar también, le dices desinterés, automáticamente pone cara rara y dice, pero ¿cómo puede ser? No. Entiéndase que desinterés no es indiferencia. Desinterés significa que no guardo intereses privados en relación a lo que tengo delante, que lo dejo acontecer, que lo dejo ser. Solo si dejo ser las cosas, las puedo amar. Las puedo amar, entiendo yo, de verdad. Por eso es tan difícil ser cristiano, justamente. Yo me estaba acordando de Newman y el asentimiento. ¿Vale? Antes lo hablábamos, justamente cuando hablábamos, hay una cosa que notamos en nuestros alumnos cuando les presentamos cosas que no han escuchado nunca. Y es que asienten. Y no hemos mencionado todavía la palabra Dios ni revelación. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando en el fondo? Estamos hablando de amor. Y a la experiencia profunda del amor ellos asienten. Y el amor es bello porque responde a la naturaleza de lo que lo provoca. Es tal cual, es así. Hemos sido hechos por el amor. Y nuestro telos y nuestro destino es el amor. Hemos sido hechos del amor y para amar. Luego esta presentación, o sea, en el fondo lo que los chavales necesitan es una antropología adecuada. ¿Vale? Yo, cuando mi mujer me quiere torturar, me lleva a Ikea. Yo no soporto estar en Ikea, es algo terrible. Pero me doy cuenta que lo que está haciendo la gente ahí es buscar belleza. ¿Quién está ahí? Parejitas que se van a casar y buscan arreglar lo mejor posible porque se quieren, y el que se quiere que a su alrededor haya belleza. La persona sana descorre las cortinas, sube las persianas, deja que entre la luz, arregla. La persona deprimida, perdón porque esto está lleno de curas, pero se viste de negro, ¿vale? No lo interpreten mal, ¿vale? Tiene una falta de estética. Yo creo que en el fondo es apelar simplemente a la antropología. ¿Quiénes somos? Que nos reconozcamos quiénes somos, ¿vale? Y creo que en el fondo, igual que conduce, y termino con esto, a la antropología, conduce a la ética. ¿Vale? Creo que en el fondo el chaval es capaz de asentir y comprender que hay cosas que son buenas por su belleza. Reconocen la belleza en la bondad de aquello que hay que hacer sin ningún interés utilitarista. Es bello tirarse del barco e intentar rescatar a quien se está ahogando. Es bello cuidar del pequeño. Es bello atender al padre enfermo y no dejarlo por ahí. Hay belleza en esto que es bondad. No sé si me estoy explicando adecuadamente. Bueno, en el ámbito de la teología todos conocemos la teología de von Balthasar, que es la que ha recuperado la dimensión estética en la experiencia cristiana. Yo creo que esto nos ayuda también a educar en la experiencia cristiana e incluso a evangelizar. Muchas veces hemos presentado un cristianismo moralista, lo bueno y lo malo, pero sin explicar las razones. O también un cristianismo de verdades, lo verdadero y lo falso. Pero hoy las verdades cristianas y las normas morales para el hombre que no ha tenido una experiencia de Dios que le haya raptado, que le haya seducido, en el fondo son incomprensibles. Eso es así. Hoy, si tú quieres explicarle a uno por qué tiene que hacer esto y no aquello, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el relativismo?
¿Por qué el relativismo moral, el relativismo respecto a la capacidad de llegar a comprender ya lo que es lo verdadero y lo falso? Porque en el fondo, si no se tiene la experiencia previa de Dios, que es una experiencia, la experiencia cristiana, en el fondo lo que von Balthasar viene a decir, que es el prototipo de la experiencia cristiana, es una experiencia estética, una experiencia espiritual, es una experiencia un poco mística, si queríamos decirlo, pero al menos o tiene uno una percepción de lo que es la belleza de la fe, la belleza del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y a partir de ahí, desde esa experiencia, entiende las verdades y encuentra un sentido a las normas morales. Pero si queremos hoy evangelizar partiendo de la moral o partiendo solo de las dogmas, sin llegar a la experiencia de fe, pues eso es una evangelización que no se entiende, que no... ¿Por qué? Porque hoy o partes de la experiencia de la fe, que es en el fondo una experiencia estética, bueno, ¿qué movimientos, qué realidades eclesiales hoy tienen éxito? Las que parten de una experiencia estética, después ya se comprenderá, después ya se profundizará, o después se sacarán las consecuencias en la vida moral. Pero hay un texto de von Balthasar en una obra suya titulada El misterio pascual, que es una cosa que a mí siempre yo lo explicaba. Cuando explicaba teología contemporánea, no sé por aquí hay alguno que haya sido alumno mío, pero cuando explicaba yo teología contemporánea, exponía un texto de una obra de von Balthasar titulada El misterio pascual, que es cuando él va describiendo de manera muy descriptiva los acontecimientos de la pasión. Cuando decía al episodio de la lanzada, es una cosa muy bonita porque te sitúa casi como contemplando un cuadro, una pintura, y entonces va describiendo, ¿no? Y dice, bueno, faltaba la lanzada y el costado abierto. Dice, esto es el último, como un pintor, ¿no? Un pintor que está pintando un cuadro y al final pone el último detalle, que es lo que hace que el cuadro, la escena, sea perfecta. ¿Por qué? Porque ahí te sitúa ante una escena, podríamos decir casi un cuadro. Y el cuadro, el último detalle que nos revela la belleza del amor de Dios es precisamente el episodio de la lanzada. Y entonces, claro, dice, bueno, y el que lo ve, dice el evangelista San Juan, da testimonio. Y sabe que su testimonio, el que lo ve. Él hace toda una reflexión, dice él, una estética teológica es una reflexión sobre la forma, porque en el fondo la belleza se percibe si adquiere una forma. Pero después también una doctrina de la visión. Es decir, cuando uno ve un cuadro, lo primero que hace no es analizar los detalles del cuadro. Cuando uno ve una obra de arte, lo primero que hace no es analizar los detalles de la obra de arte. Ve la obra de arte en su conjunto. Y esa obra de arte me seduce. Y a partir de esa seducción, de ese rapto, de esa experiencia, uno después va comprendiendo poco a poco los detalles de la obra de arte. Pero lo primero es que la obra de arte me ha seducido. Y después viene la comprensión. De alguna manera, eso es una teología que nos lleva un poco a recuperar esa dimensión de la experiencia cristiana, que es más que una experiencia o que una norma moral o que un conjunto de verdades, o hay una experiencia que da sentido a todo, pero claro, en el fondo son los místicos, al final, los que han captado la belleza de Dios y nos la han transmitido. ¿Cómo educar para eso? Pues a lo mejor en las iglesias
debemos de comenzar creando una estética que sea un reflejo de la belleza de Dios. Y a partir de ahí, de hecho hay iglesias, capillas, que no hace falta ser recargadas, que tienen una estética sencilla, pero que cuando uno entra, descubre que entra en un ámbito, dice, bueno, aquí esto me habla de Dios, esta belleza me habla de Dios. Y a partir de ahí, pues uno puede, de alguna manera, entrar en oración, entrar en el encuentro con Dios y ya entrar en una dinámica de vida cristiana. Enrique, me permite una pregunta. ¿Qué ocurre cuando encontramos la belleza, lo bello, en aquello que no me conviene en absoluto? Bueno, el corazón del hombre está marcado bajo el signo del pecado, ciertamente. No, perdóneme, la pregunta no era esa, no. La pregunta era, ¿qué ocurre cuando la belleza está en el amor al enemigo? En el poner la otra mejilla, en hacer aquellas cosas que mi naturaleza originaria me dicen como no te convienen, Sí. y sin embargo hay algo dentro de mí que lo reconoce como bello. ¿No es eso acaso una garantía de que debe haber una instancia donde lo bueno y lo bello se den la mano? En el fondo, la belleza de la forma de Dios, lo que viene a decir Juan Baltasar, ¿dónde se revela? En la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo no es solo alguien que sufre injustamente, sino alguien que vive el sufrimiento de una determinada manera, pidiendo al Padre el perdón para sus perseguidores. Y es en todo, en toda esa escena, en todo ese acontecimiento, donde uno capta y donde uno encuentra el motivo último, la razón última, para después decir, pues es bello perdonar, es bello amar al enemigo, es bello, verdadero y bueno, porque las tres cosas, los tres trascendentales, viene a decir von Balthasar, son inseparables. Lo verdadero, lo bello y lo bueno es inseparable. Yo no puedo entender lo bueno si prescindo de la belleza de lo bueno. No puedo entender la verdad. La pregunta que planteáis, pues ya se ha respondido antes, pero es a partir de una intuición, de un pensamiento del cardenal Martini, donde él dice que frente al muro de increencia y de indiferencia religiosa que nos envuelve, dice, los cristianos debemos de tener ojos para percibir de las fisuras, las grietas que hay en ese muro, donde poder colocar el Evangelio como puntos de apoyo. Entonces yo les preguntaría a los ponentes, bueno, y en este muro de la cultura de la muerte que nos envuelve, ¿qué fisuras ven, qué grietas donde poder, no sé, entrar el Evangelio y apoyar una evangelización? La grieta donde se cuele la gramática del asentimiento, ese punto existencial en el que entramos y no pueden más que asentir, la belleza del amor. Yo no encuentro otra. Yo a mis alumnos les doy 1000 filosofías, Robert Spemann, Alasdair MacIntyre, les cuento todo, les discuto a Hume, a Locke. Y al final les digo, cada día cuando llego a casa y veo a mi mujer, mi corazón retiembla. Y entonces empiezan a escucharme, porque saben que esto es verdad. Y yo entraría en poder llevarles a que asientan y al acabar, cuando acabo después del semestre, digo, habéis oído lo que he dicho de esto y habéis sentido todos, ¿verdad? El amor es Dios. Viviendo. En el fondo es una cultura contradictoria. Por una parte, es una cultura que hace todo lo posible para liberarse de la muerte, para alargar la vida, lo que usted ha dicho hace un momento, ¿no? Es decir, hacemos tantas cosas que nos parece una cosa absolutamente irracional. Pero precisamente eso lo que está demostrando es que en el fondo el ser humano vive en una esclavitud, como dice el autor de la carta a los Hebreos, por el temor a la muerte. Es decir, todo el esfuerzo por liberarse de ella a cualquier precio, pagando incluso, no sé, cosas inimaginables, en el fondo, que es en el fondo no aceptar que la muerte es también un hecho natural, que forma parte de la vida, igual que el nacer, en el fondo lo que está demostrando
es que estamos viviendo, San Pablo en la carta a los Romanos dice que el hombre es esclavo de la muerte. El autor de la carta a los Hebreos dice que es esclavo del temor a la muerte. Es en el capítulo 2, creo que es de la carta a los Hebreos. Dice, bueno, en el fondo hay una contradicción interna en la cultura que estamos viviendo. Una contradicción interna, es decir, bueno, por una parte hacemos todo, pero eso lo que demuestra es nuestra debilidad, nuestra esclavitud. Y en el fondo, es decir, bueno, y la otra contradicción, todo esto lleva a más felicidad. O al final la felicidad de la persona está en aceptar la propia condición, como la felicidad de la persona está en aceptar la propia corporeidad. En el fondo, una persona que tiene anorexia es una persona que no acepta su propia corporeidad, pero todos sabemos que ahí hay un trastorno. En el fondo no vivimos en una cultura un poco de trastorno que nos lleva a no aceptar con humildad nuestra propia finitud y nuestra propia realidad. En el fondo es una cultura, yo creo que la gran grieta está en las grandes contradicciones que ella misma genera. Bueno, se nos pasa el tiempo ya, entonces, bueno, aquí muchos somos pastores por el ministerio y otras personas también. Lo que hay que buscar, me parece, son caminos para, aparte de todas las ideas fenomenales que han salido, caminos para que la verdad, la belleza, el bien, sepamos nosotros exponerlos, porque es que son muy bonitos. Es que decir, por ejemplo, que cada uno de nosotros somos un sueño de Dios, que es nuestro Padre, desde antes de la constitución del mundo, como bien sabemos. Decir eso y explicarlo un poco, y claro, procurando vivirlo, pues yo creo que tiene mucha belleza, y a través de esa belleza se llega a la verdad y al bien. Como somos pastores, también hay más cosas. Por ejemplo, tendríamos que recibir consejos, don Enrique, luego en la tertulia, de cómo afrontamos todo el tema de la pastoral de los enfermos graves y la pastoral de la muerte, porque claro, los ámbitos están bien, las celebraciones también, pero tenemos que saber hablar cada vez mejor de estos temas, ¿no? ¿Alguna cosa más, don Enrique, para cerrar? Nada. Pues entonces, dentro de un ratito, directamente, nos vemos en Almudí, los que podáis, y bueno, las que podáis también, no hay problema. Y entonces comemos un poquito y tendremos ahí una pequeña tertulia a saco. Muchas gracias.